Estoy aquí para contarte historias donde el coraje y el amor construyen un nuevo comienzo. Tu apoyo es importante. Suscríbete. La cantina, la copa del diablo, era el infierno personal de Silas Blackwood, y era exactamente por eso que la frecuentaba 3 veces por semana. El lugar apestaba a tequila barato, sudor y arrepentimiento, un olor agrio que él prefería 1000 veces al aroma limpio y vacío de su casa. La hacienda Blackwood, la más grande y próspera del territorio, era un palacio silencioso, un mausoleo de mármol y madera oscura donde cada pasillo resonaba con las risas que ya no existían. En la copa del diablo, el bullicio era una bendición. El sonido estridente de un piano desafinado, el tintineo de las monedas, las discusiones ásperas de los jugadores y las risas forzadas de las mujeres pintadas eran un ruido blanco que, por algunas horas, ayudaba a ahogar el sonido ensordecedor de sus recuerdos. Sentado en su mesa habitual, en el rincón más oscuro, Silas era una isla de silencio y amenaza en medio del caos. Su traje, aunque hecho de la mejor tela que el dinero podía comprar, estaba arrugado y manchado, un reflejo de su indiferencia. Sus ojos, de un gris helado como el cielo de invierno, escudriñaban el ambiente sin ver nada, la expresión dura y la mandíbula apretada manteniendo a todo el mundo a una distancia segura. Nadie se atrevía a acercarse, ni el dueño de la cantina, ni las mujeres, ni los pistoleros más audaces. Sabían quién era él, el hombre que poseía la mitad del valle y a quien le habían arrancado el alma hacía 10 años. Levantó el vaso de tequila, el líquido ambarino intacto. El fuerte olor del alcohol le recordó otra cosa, el olor del remedio, el olor de la habitación donde su esposa, Clara, se consumió y donde su pequeña Lily, de apenas 6 años, la siguió semanas después, ambas llevadas por la misma fiebre implacable. Él era el hombre más rico de la región, un rey en su dominio, pero todo su poder y dinero no pudieron comprar un solo día más para ellas. La impotencia de aquel tiempo lo había transformado en este hombre de piedra, un fantasma que acechaba su propia vida. Fue entonces cuando una pequeña perturbación en la entrada de la cantina desvió su atención. La corriente de aire frío que entró con la apertura de las puertas trajo consigo una figura minúscula, un niño. No debía tener más de 8 años, era flaco como una vara seca y estaba cubierto por una capa de mugre que lo hacía parecer una criatura de la propia tierra. Su ropa era un harapo y sus pies descalzos estaban amoratados por el frío. El muchacho se detuvo justo al entrar, sus ojos enormes y asustados absorbiendo la caótica escena, buscando, quizás, solo un rincón para escapar del viento cortante de la noche. La primera reacción de Silas fue de pura irritación. Un niño, allí, en ese antro de perdición, era una disonancia, una nota equivocada en su sinfonía de miseria autoimpuesta. Su instinto fue hacer una seña al cantinero para que echara al chamaco, para restaurar el orden pútrido del lugar. Pero algo en su postura, una extraña quietud y una ausencia de súplica lo hizo dudar. La vacilación de Silas dio tiempo para que la crueldad del lugar se manifestara. Un grupo de vaqueros borrachos en una mesa cercana notó al niño. «Miren lo que trajo el viento», soltó uno de ellos en una carcajada, un hombre con dientes oscuros y una sonrisa malévola. Un ratoncito del desierto. Comenzaron a burlarse de él, arrojándole cáscaras de cacahuate. «¿Cómo te llamas, muchacho? ¿Te comió la lengua el gato?», preguntó otro, y la mesa estalló en risas cuando el niño no respondió, solo se encogió, con los ojos fijos en el suelo. Silas observaba la escena con un desprecio helado. No sentía pena por el niño, solo un profundo asco por aquella patética exhibición de poder sobre los débiles. Era la naturaleza humana en su forma más cruda, la misma naturaleza que veía en los negocios, en la política, en todas partes. Giró el rostro, tomando un trago de su tequila,
el líquido quemándole la garganta. No era su problema, pero entonces el niño hizo algo inesperado. Ignorando por completo los insultos y los proyectiles de cacahuate, comenzó a caminar. Sus pasos eran pequeños, pero llenos de una determinación inexplicable. No se dirigió a la cocina en busca de sobras, ni a una mesa para pedir limosna. Cruzó el salón hacia el pequeño y polvoriento escenario, donde un viejo piano vertical estaba abandonado, sus teclas amarillentas y algunas rotas, un mero objeto de decoración olvidado hace mucho tiempo. La burla en la sala aumentó de volumen, transformándose en una divertida incredulidad. «El mudito se cree músico», gritó el hombre de los dientes oscuros. «Órale, maestro, tócanos una canción». Todos esperaban una cacofonía, un ruido infantil que les daría otro motivo para reír y finalmente para echarlo de una patada. Silas observaba, una curiosidad mórbida tomando el lugar de su indiferencia. El niño se sentó en el banco inestable, que era demasiado alto para él. Por un momento, solo miró el teclado, como si reuniera valor. Sus manitas, mugrientas y delgadas, se cernieron sobre las teclas. Respiró hondo, una bocanada de aire que pareció absorber todo el oxígeno de la sala, y entonces tocó. La primera nota fue tan pura, tan clara, que cortó el bullicio de la cantina como un rayo de luna cortando la oscuridad. No fue el sonido de un piano viejo y desafinado. Por la magia del toque del niño, el sonido que emergió fue celestial. Y no era una melodía cualquiera, era una canción de cuna. Simple, con una dulce melancolía y una profundidad de sentimiento que parecía imposible provenir de manos tan pequeñas. La música hablaba de pérdida, de añoranza, pero también de una belleza obstinada que se negaba a morir. El efecto fue instantáneo y total. El cantinero, a medio servir una cerveza, se detuvo con la jarra inclinada. Los jugadores de póker se congelaron con las cartas en la mano. Las conversaciones cesaron. Las risas murieron en la garganta. Toda la cantina, ese pozo de ruido y brutalidad, cayó en un silencio absoluto y reverente, con todos los ojos fijos en la minúscula figura sentada al piano. Pero para Silas, el efecto fue cataclísmico. Él conocía esa música. Su cuerpo entero se puso rígido. El vaso de tequila tembló en su mano, derramando el líquido sobre sus dedos. No era una canción de cuna cualquiera. Era la canción de cuna, la melodía que su esposa, Clara, había compuesto para la pequeña Lily. Una melodía que tocaba todas las noches. Una canción secreta que les pertenecía solo a los tres, el himno de su pequeño y perfecto mundo. Escucharla allí, en ese lugar, tocada por ese niño desconocido, era una imposibilidad que rompió los cimientos de su realidad. Las paredes de la Copa del Diablo se disolvieron. En su mente ya no estaba allí. Estaba en la sala de su casa, con la chimenea encendida, y Clara estaba al piano, sonriendo, con la pequeña Lily en su regazo, tratando de seguir con sus deditos torpes. Podía oler las rosas del jardín, sentir el peso de la cabeza de su hija en su hombro. El recuerdo, que había mantenido encerrado en una caja fuerte de acero durante 10 años, rompió sus cadenas con una fuerza violenta. Una única lágrima, caliente y espesa, rompió la barrera de una década de autocontrol y trazó un camino limpio a través del polvo y la amargura de su mejilla. Fue seguida por otra y otra más. No sollozaba, solo lloraba en silencio, el pecho convulsionando con el dolor y la belleza de ese momento imposible. La música terminó y la última nota quedó suspendida en el aire, vibrando en el silencio sagrado que se había instalado. El niño quitó las manos de las teclas y el hechizo se rompió. La cantina permaneció en silencio, los hombres rudos y los jugadores mirándose unos a otros, confundidos y conmovidos. Silas miró al niño y por primera vez lo vio. No vio a un huérfano sucio, a un estorbo, a un rata de la calle.
Vio a un ángel improbable, un mensajero que había atravesado el tiempo y el dolor para traerle un fragmento de su alma perdida. Vio un don divino envuelto en harapos. En ese instante, un propósito que creía muerto y enterrado con su familia resucitó dentro de él con una claridad feroz. Tengo que proteger a este niño. Lentamente se levantó. Cada cabeza en la cantina se giró hacia él. Su movimiento, usualmente una amenaza, ahora era algo diferente. Caminó a través de la sala, sus pasos pesados y firmes. Los vaqueros que se habían burlado del niño se encogieron en sus sillas, evitando su mirada. Se detuvo frente al piano. El niño lo miró, sus grandes ojos ya no asustados, sino llenos de una sabiduría antigua. Silas, el temido e inflexible hacendado, el rey de piedra de su imperio, hizo algo que nadie le había visto hacer jamás. Se arrodilló. Puso una de sus manos grandes y temblorosas en el hombro pequeño y frágil del niño. Cuando habló, su voz estaba ronca por el desuso y embargada por la emoción, pero fue lo suficientemente alta para que todos en la cantina la oyeran. No se dirigió a nadie en particular, sino a todo el universo. «Este niño», declaró, «viene conmigo». Hizo una pausa, su mirada barriendo la sala, desafiando a cualquiera a contradecirlo. «A partir de esta noche, está bajo mi protección». Luego se volvió hacia el niño y su voz se suavizó. «Tendrá un hogar». Antes de continuar este viaje, cuéntanos desde qué ciudad del mundo la música de este niño ha tocado tu corazón. El silencio que siguió a la declaración de Silas en La Copa del Diablo era más denso y pesado que el humo de los puros que flotaba en el aire. Los hombres, antes ruidosos y burlones, ahora estaban mudos, con los ojos desorbitados, tratando de procesar la escena surrealista. El todopoderoso y solitario Silas Blackwood, de rodillas, reclamando a un huérfano mugriento como si fuera un tesoro. Sin ofrecer ninguna otra explicación, Silas se levantó. Su movimiento fue la señal de que el espectáculo había terminado. Con una gentileza que parecía extraña en sus manos grandes y callosas, ayudó al pequeño Leo a bajar del banco del piano. El niño lo miró, sus ojos enormes y límpidos, sin miedo, solo con una curiosidad silenciosa. Al ver los finos harapos del chico que apenas lo protegían del frío, Silas actuó por un impulso que apenas comprendía. Se quitó su propio saco, una costosa pieza de lana oscura, y lo envolvió alrededor de los pequeños hombros de Leo. El saco lo engulló, arrastrando por el suelo, pero era un capullo, una barrera simbólica contra el mundo hostil que estaban a punto de dejar. Sin una palabra, Silas puso la mano en el hombro del niño y lo guió fuera de la cantina. La multitud se abrió para ellos como el mar, y salieron al aire frío de la noche, dejando atrás un torbellino de susurros que se convertiría en el chisme más grande que el pueblo de Garganta del Purgatorio jamás hubiera visto. El viaje hasta la hacienda Blackwood se hizo en un silencio casi absoluto, roto solo por el crujido de las ruedas de la carreta y el trote constante de los caballos. La luna llena bañaba el paisaje árido en una luz plateada, transformando el mundo en un lugar de fantasmas y sombras. Silas sostenía las riendas con fuerza, con la mente en un caos. ¿Qué he hecho? La pregunta resonaba en su cabeza. Había actuado por puro instinto, una fuerza primitiva y abrumadora despertada por aquella melodía. Miró de reojo a la pequeña figura acurrucada a su lado, nadando en su saco. El niño no hacía ruido, no se movía, solo miraba el camino por delante. Era real. Había arrancado un fragmento vivo del pasado y lo había traído al presente, y ahora sentía una mezcla aterradora de una protección feroz y una total y completa ineptitud. Él, que apenas podía cuidar de sí mismo, ¿cómo podría cuidar de un niño? Cuando las monumentales puertas de la hacienda Blackwood aparecieron a la vista, su grandiosidad pareció burlarse de la situación. Eran portones de hierro forjado,
un símbolo del poder y la riqueza que de nada le servían. Al entrar en el largo camino que llevaba a la casa principal, la oscuridad pareció profundizarse. La mansión se erguía contra el cielo estrellado, no como un hogar, sino como una montaña de piedra y tristeza, con todas las ventanas oscuras, excepto por una única luz en la cocina. El sonido de sus pasos en el vestíbulo de mármol resonó como en una catedral vacía. El aire era frío, con olor a polvo y a muebles sin usar. La mayoría de los muebles de la sala de estar estaban cubiertos por sábanas blancas, espectros dormidos de una vida pasada. Para Silas era su estado normal, pero al observar a Leo, vio el lugar a través de los ojos del niño. Vio la opresiva vastedad, la soledad arraigada en la propia madera de las paredes. Leo no parecía intimidado, pero su pequeñez se acentuaba por la escala del lugar. Permaneció cerca de Silas, la única fuente de calor y seguridad en aquel mausoleo. Una figura austera surgió de las sombras del pasillo. Era la señora Gable, la gobernanta, una mujer alta y delgada, de unos 60 años, con el pelo canoso recogido en un moño apretado y un vestido negro que parecía ser su uniforme permanente. Había trabajado para los Blackwood desde que Silas era un niño y había sido la guardiana leal de la memoria de Clara y Lily, manteniendo la casa en un estado de luto impecable durante 10 años. Sus ojos se abrieron de par en par al ver al niño sucio envuelto en el saco de su patrón. «Señor Silas», dijo, su voz delgada y llena de una gélida desaprobación. «¿Qué es eso?» La palabra «eso» quedó suspendida en el aire, deshumanizando a Leo, tratándolo como un objeto, un trozo de lodo traído a su santuario inmaculado. «Este es Leo», respondió Silas, con voz firme, aunque se sentía profundamente incómodo. «Se va a quedar aquí. Prepárale un baño y algo de comer, y encuéntrale ropa». La señora Gable lo miró fijamente, la conmoción dando paso a la indignación. «¿Ropa, señor? ¿De dónde?» Silas entendió la pregunta implícita. La única ropa de niño en la casa era la de Lily, guardada bajo llave y sagrada. «No me importa, señora Gable. Resuélvalo y haga lo que le dije». Su autoridad, largamente dormida en los asuntos domésticos, resurgió, y la gobernanta, aunque contrariada, retrocedió con un rígido asentimiento y se llevó a Leo de la mano, como si sostuviera algo contagioso. Solo en el gran salón, Silas se sintió inquieto. La presencia del niño ya había perturbado el estancamiento de su vida. Caminó sin rumbo, deteniéndose frente a las puertas dobles de la sala de música. Dudando, las abrió. Adentro, el gran piano de cola de Clara estaba cubierto por una sábana, al igual que el resto de los muebles. Se acercó y levantó una punta de la tela. El marfil de las teclas brilló en la penumbra. Casi podía oír la melodía de la cantina, su melodía, y el dolor lo golpeó con toda su fuerza. Pero esta vez era diferente. El dolor no estaba solo, estaba mezclado con la imagen de los ojos enormes y sabios de un niño. Cuando la señora Gable regresó, no estaba con Leo. «El baño está listo. El niño se niega a quitarse la ropa frente a mí», anunció, su tono sugiriendo que era una prueba más del comportamiento salvaje del chico. Silas suspiró, sintiéndose exhausto. Fue al baño, una lujosa habitación de azulejos blancos y grifos de latón. Leo estaba acurrucado en un rincón, todavía envuelto en el saco de Silas. Viendo la vulnerabilidad del niño, Silas actuó de nuevo por instinto. Despidió a la señora Gable con un gesto y cerró la puerta. A solas con el niño, señaló la bañera humeante y luego un conjunto de ropa limpia que la gobernanta había dejado, una simple camisa de dormir y pantalones que parecían haber pertenecido a algún empleado. Luego se dio la vuelta, dándole al niño la privacidad que la gobernanta le había negado. Escuchó el suave sonido de la ropa cayendo al suelo y el chapoteo del agua cuando el niño entró en la bañera. Más tarde,
En la cocina, un Leo limpio y vestido con ropa que le quedaba demasiado grande, comió un tazón de guisado y un trozo de pan. Comía lentamente, con una dignidad que contrastaba con su apariencia anterior de niño de la calle. Silas lo observaba, fascinado y aterrorizado. Había salvado al niño, pero ¿qué vendría después? Surgió la cuestión de dónde dormiría. Todas las docenas de habitaciones de invitados estaban frías e inhabitables, santuarios cerrados a un pasado feliz. Por impulso, lo llevó por un ala de la casa que todavía usaba, a una habitación de invitados más pequeña, cerca de sus propias dependencias. La cama estaba hecha y la habitación, aunque sencilla, estaba cálida por el calor de la chimenea del piso de abajo. Pero cuando Silas se dio la vuelta para irse, Leo permaneció de pie junto a la cama con los ojos fijos en él, un pánico silencioso en su expresión. Tenía miedo de quedarse solo en esa casa inmensa y oscura. Silas, el hombre que anhelaba la soledad, se encontró confrontado por la necesidad de compañía de un niño. No sabía qué decir. Las palabras de consuelo eran un idioma extranjero para él. Entonces hizo lo único que se le ocurrió. Arrastró una silla desde un rincón de la habitación, la colocó junto a la cama y se sentó. No dijo nada. Simplemente se quedó allí, una presencia silenciosa y sólida en la penumbra. El tiempo pasó. Escuchó el reloj del pasillo dar las horas. Finalmente, observó cómo los hombros del niño se relajaban y su respiración se hacía más profunda. Leo se había quedado dormido. Silas permaneció sentado durante mucho tiempo, observando el pecho del niño subir y bajar. La rabia y la amargura que eran sus compañeras constantes habían retrocedido, reemplazadas por una emoción nueva y aterradora: la responsabilidad. El futuro era un libro en blanco, pero esa noche, mientras montaba guardia junto a un huérfano mudo, Silas Blackwood sintió por primera vez en una década que tal vez todavía había algo que escribir en él. El orden de su luto se había roto, y no estaba seguro de si estaba aterrorizado o agradecido. El primer rayo de sol que atravesó las pesadas cortinas del cuarto de Silas Blackwood no trajo consigo el familiar y sofocante sudario de apatía. En su lugar encontró una sensación nueva y profundamente perturbadora: la conciencia de otra presencia en la casa. El niño. El pensamiento fue instantáneo e invasivo. Por primera vez en 10 años, Silas despertó no al vacío de sus pérdidas, sino a la realidad de una responsabilidad que él mismo había creado en un acto de locura o milagro en la copa del diablo. Un nudo de ansiedad y un extraño sentido de propósito se formaron en su estómago. Se vistió con el cuidado de un autómata, pero su mente estaba en la habitación del otro lado del pasillo. La tensión en la casa era una niebla espesa. Al bajar al comedor, encontró la escena que se repetía desde hacía una década. La mesa de caoba maciza, lo suficientemente larga para 20 personas, con un único lugar preparado en la cabecera, para él. La señora Gable estaba de pie, inmóvil como una estatua, cerca del aparador, su expresión neutra apenas ocultando la desaprobación. Aquella era su rebelión silenciosa, su intento de mantener el orden fúnebre de la casa. «Prepara otro lugar», dijo Silas, la voz sonando anormalmente alta en el silencio. La señora Gable no se movió. «Señor, para el niño. Leo, prepara un lugar para él en la mesa». No fue una petición. Fue la primera orden sobre la vida doméstica que daba en años, un sismo en la rutina de luto de aquella casa. Sin decir una palabra, con los labios apretados en una línea fina, la gobernanta tomó platos y cubiertos y preparó un lugar junto al suyo. El sonido de la porcelana contra la madera, un eco de su contrariedad. Momentos después, apareció Leo, traído por una criada más joven. Llevaba la ropa prestada, el pelo oscuro todavía húmedo del baño de la noche anterior. Se detuvo en la entrada del comedor, intimidado por la formalidad y la vastedad del lugar.
Silas hizo un gesto con la cabeza hacia la silla. El niño se acercó y con cierta dificultad se subió al pesado asiento. Visto allí, en esa mesa gigantesca, parecía imposiblemente pequeño, un pajarillo perdido en un salón de baile. El desayuno fue una lección de silencio y tensión, pero era un silencio diferente. Era un silencio compartido, observado, el comienzo de algo nuevo y desconocido. Sin saber qué hacer con un niño, Silas decidió caminar. Después del desayuno, salió al aire fresco de la mañana, y los pasitos de Leo lo siguieron a una distancia respetuosa. Cruzaron los céspedes bien cuidados, y llegaron a la zona que un día fue el orgullo de Clara, su jardín de rosas. Ahora estaba abandonado, una maraña de malas hierbas y ramas secas. Silas se detuvo, el dolor golpeándolo como una ola. Se perdió en un recuerdo, vívido y cruel. Vio a Clara con su vestido de verano, el sombrero de ala ancha, riendo mientras intentaba enseñar a una pequeña Lily a podar un rosal sin pincharse. Se vio a sí mismo observándolas desde el porche, el pecho hinchado de un amor tan grande que parecía eterno. Fue arrancado del recuerdo por el silencio. Se dio cuenta de que Leo ya no estaba detrás de él. El niño se había detenido a unos metros de distancia, agachado, observando algo en medio del caos de malas hierbas. Silas se acercó. En medio de toda la decadencia, una única rosa, de un rojo aterciopelado y desafiante, había logrado florecer. Leo no la tocó. Solo la miraba con una concentración intensa, un respeto por esa pequeña y obstinada manifestación de vida. En ese momento, Silas sintió una extraña conexión con el niño. En medio de todo su dolor y abandono, Leo también había encontrado la única cosa hermosa que quedaba. Continuaron la caminata hasta los establos. Allí, el mundo de Silas era diferente. Los establos eran su único santuario funcional. Impecablemente limpios, olían a heno, cuero y caballos. Eran el único lugar donde el orden y la vida no habían sido reemplazados por el luto. Le mostró a Leo su semental personal, un animal magnífico y temperamental llamado Cuervo. El caballo, que generalmente no toleraba a los extraños, bajó la cabeza y olfateó al niño con curiosidad. Leo, sin rastro de miedo, extendió la mano y tocó el suave hocico del animal. El caballo suspiró y permitió la caricia. Silas observó la escena maravillado. Aquel niño parecía llevar consigo un aura de paz que hasta los animales más ariscos podían sentir. Los días se convirtieron en una rutina extraña y torpe. Silas intentaba ocupar el tiempo del niño con pequeñas tareas mientras luchaba contra sus propios demonios. Y, persistentemente, estaba la sala de música. Las puertas dobles, al final del pasillo principal, permanecían cerradas, bajo llave. Eran el corazón de la casa y el epicentro del dolor de Silas. Más de una vez vio a Leo parado frente a ellas, no intentando abrirlas, sino solo mirando, con la cabeza inclinada, como si pudiera oír los ecos de la música atrapada en su interior. Y siempre la señora Gable aparecía para ahuyentarlo con un «no es lugar para niños», su voz protegiendo la tumba de su antigua patrona. Finalmente, Silas no pudo ignorarlo más. Una tarde, al encontrar a Leo una vez más hipnotizado por las puertas prohibidas, tomó una decisión. ¿Por qué las mantenía cerradas? ¿Para proteger los recuerdos o para castigarse con su ausencia? Caminó hacia la puerta, metió la mano en el bolsillo y sacó una llave de latón que no había visto la luz del día en 10 años. El sonido de la llave girando en la cerradura fue fuerte y agudo, un grito de protesta contra el tiempo. Abrió las puertas. El polvo danzaba en los rayos de sol que invadían la habitación por primera vez en una década. El lugar era una cápsula del tiempo. El gran piano de cola en el centro, cubierto por una sábana blanca. El arpa de Clara en un rincón, sus cuerdas silenciadas.
Una pequeña viola que había pertenecido a Lily en su estuche, partituras abiertas en un atril, como si la música acabara de salir por un momento. Silas sintió el aire pesado, denso con los recuerdos felices que ahora se habían convertido en fantasmas. Caminó hacia el piano y con manos temblorosas retiró la sábana. La madera oscura brilló, la superficie, un espejo de su rostro sombrío. Se sentó en el banco, sus dedos flotando sobre las teclas, pero no pudo tocar. El dolor era una barrera física. Fue entonces cuando sintió un pequeño peso a su lado. Leo se había deslizado hasta el banco del piano. El niño miró el rostro angustiado de Silas, luego las teclas, y entonces, con una certeza que parecía venir de otro mundo, comenzó a tocar. Era la canción de cuna, la melodía secreta. Escucharla allí, en ese piano, en esa habitación, fue la gota que colmó el vaso y rompió la presa del dolor de Silas. Las lágrimas que había derramado en la cantina eran solo el comienzo. Allí, en el santuario de su felicidad perdida, se encorvó y sollozó. Sollozos profundos y desgarradores que sacudían su cuerpo, liberando una década de duelo no procesado. En medio de las lágrimas, comenzó a hablar, las palabras brotando como un torrente. Le habló al niño silencioso como si fuera un confesor. Fue Clara, mi esposa. Ella escribió esta canción para nuestra Lily. Le contó cómo los dedos de Clara danzaban sobre las teclas, cómo la risa de Lily era la única melodía que importaba. Le contó sobre la enfermedad, sobre el silencio que siguió, sobre cómo había cerrado esa habitación para intentar encerrar el dolor, sin darse cuenta de que solo se había aprisionado con él. Leo escuchó, el rostro serio y lleno de una empatía que trascendía la edad. Cuando Silas finalmente se cayó, exhausto y vacío, el niño dejó de tocar la canción de cuna. Miró a Silas durante un largo momento. Luego, tocó otra cosa. Una simple canción folclórica, una de esas que los vaqueros silbaban en los largos viajes. Después, un aria de una ópera que una compañía itinerante había presentado en el pueblo años atrás. Tocaba fragmentos de cada una y entonces hizo algo extraordinario. Señaló sus propios oídos, luego el cielo, luego las teclas del piano. Y Silas, en un destello de claridad, entendió. El niño no estaba componiendo, estaba repitiendo. Tenía un don milagroso de memoria musical absoluta. Escuchaba una canción una vez y se convertía en parte de él. La comprensión trajo consigo una pregunta asombrosa. Si era así, entonces, ¿cómo conocía la canción de cuna secreta de Clara? La única respuesta posible era que la había oído años atrás, antes de la tragedia. Debía haber estado en algún lugar lo suficientemente cerca de la hacienda como para escuchar la música que flotaba desde las ventanas abiertas durante las tardes de verano. Aquel huérfano anónimo no era un completo extraño. De alguna manera misteriosa, su pasado olvidado estaba entrelazado con el periodo más feliz de la vida de Silas. La conexión entre ellos no era solo emocional, era real, un hilo del destino que se extendía a través del tiempo y la tragedia. Una breve pausa. Hemos creado cada detalle de esta historia con mucho cariño para emocionarte. Si estás sintiendo la fuerza de esta conexión, considera suscribirte al canal. Es tu forma de apoyarnos. Te lo agradecemos inmensamente. Y ahora vamos a descubrir qué sucede a continuación. La revelación lo cambió todo. Silas ya no veía al niño solo como un receptáculo de sus recuerdos. Lo veía como un puente hacia ellos. La sala de música, antes una tumba, se convirtió en un santuario vivo. Todos los días pasaban un tiempo allí. Silas no tocaba, pero se sentaba y escuchaba mientras Leo, con su don extraordinario, resucitaba las canciones que habían llenado esa casa de alegría. La transformación no pasó desapercibida para la señora Gable.
Un día, atraída por el sonido del piano que no había oído en 10 años, se detuvo fuera de la puerta entreabierta. Vio a su patrón, el hombre de piedra, sentado con los ojos cerrados, lágrimas silenciosas corriendo por su rostro, pero esta vez no eran lágrimas de pura agonía. Había algo más en ellas. Había sanación. Y vio al niño, al pequeño intruso, no como una profanación de la memoria de su antigua patrona, sino como su heredero musical. Esa tarde, por primera vez, entró en la habitación sin ser llamada, llevando una bandeja con un vaso de leche y galletas recién horneadas. Las colocó junto a Leo en el banco del piano. Fue su primer acto de rendición, su primer acto de afecto. La casa Blackwood, lenta, dolorosamente, comenzaba a despertar de su largo sueño. Las semanas que siguieron a la reapertura de la sala de música transformaron la hacienda Blackwood. La rutina, antes un ritual de soledad para Silas y de servicio temeroso para la servidumbre, adquirió un nuevo ritmo, centrado en la presencia silenciosa de Leo. La rigidez de la casa comenzó a relajarse. Por la mañana, Silas ya no tomaba su café de pie, mirando la vasta y vacía extensión de sus tierras. Se sentaba a la mesa del comedor y mientras leía el periódico, escuchaba el suave sonido del gis de Leo en la pizarra, en la cocina, donde la señora Gable, con una paciencia que sorprendía a todos, incluida ella misma, había asumido la tarea de alfabetizarlo. La gobernanta había descubierto que la mente del niño era una esponja, absorbía las letras y los números con una velocidad asombrosa. Una tarde, entró en el despacho de Silas, una rara ruptura de protocolo, con el rostro iluminado por un orgullo que no sentía desde hacía más de una década. «Señor Silas, mire», dijo, mostrando la pizarra. En ella, con letras algo torcidas pero perfectamente legibles, estaba escrito L-E-O. El corazón de Silas, que creía un órgano muerto, dio un vuelco doloroso y feliz. Para Silas, los días se convirtieron en un ejercicio de redescubrimiento. Llevaba a Leo consigo en sus cabalgatas diarias por la propiedad, ya no para inspeccionar el ganado, sino para mostrarle al niño el mundo que un día sería suyo. Señalaba la gran formación rocosa al oeste, llamándola la Mesa del Gigante, el mismo nombre que su propio padre le había enseñado. Le mostraba los arroyos donde se escondían las truchas y los árboles donde los halcones hacían sus nidos. Y Leo lo absorbía todo, sus enormes ojos registrando cada detalle, su manita a veces levantándose para señalar una nube de forma extraña o una flor colorida, su única forma de compartir el descubrimiento. El silencio entre ellos dejó de ser vacío, se convirtió en un lenguaje propio, de gestos y miradas compartidas. Pero mientras la vida florecía en el aislamiento de la hacienda, las semillas de la desconfianza germinaban en garganta del purgatorio. La historia del hacendado solitario y el huérfano mudo era un plato fuerte para el chisme. En el centro de esta red de cuchicheos había dos figuras: Elías Thorne, el alcalde y banquero del pueblo, un hombre cuya amabilidad escondía una profunda envidia del poder que Silas ejercía sin esfuerzo, y Prudence Finch, la presidenta de la Sociedad Femenina por la Rectitud Moral, una mujer para quien la virtud era menos un estado del alma y más un arma para juzgar a los demás. «Es una aberración», decía Prudence, a quien quisiera escuchar en la tienda de raya mientras inspeccionaba las telas. Ese hombre que apenas habla con nadie, encerrado en esa mansión con un niño indefenso. ¿Qué podría querer del niño? Es una cuestión de estabilidad. Coincidía Thorne en su oficina en el banco, puliendo sus lentes. Blackwood nunca se recuperó de la tragedia. Su excentricidad ahora roza la locura. El pueblo tiene la responsabilidad de velar por el bienestar del niño. El bienestar del niño era, por supuesto, un pretexto conveniente para ejercer alguna influencia sobre el intocable Silas Blackwood. La necesidad de ropa nueva para Leo,
que crecía rápidamente, obligó a Silas a hacer lo que había evitado durante años: ir al pueblo. La decisión lo llenó de una ansiedad que no sentía desde los días de la enfermedad de su familia. No era miedo por sí mismo, sino por Leo. Pasó la mañana preparando al niño, explicándole con palabras sencillas a dónde iban y que debía quedarse cerca. Sentía el peso de las miradas incluso antes de enganchar la carreta. Su llegada a Garganta del Purgatorio fue como la de actores entrando en escena en medio de una obra. Las conversaciones se detuvieron, las puertas se cerraron, los rostros aparecieron en las ventanas. Al entrar en la tienda de Raya, encontraron exactamente a quien Silas temía. Prudence Finch estaba allí, y sus ojos de halcón se posaron inmediatamente sobre ellos. «Vaya, si no es nuestro recluso favorito», dijo ella, su voz un jarabe dulce y venenoso. Se agachó, quedando al nivel de Leo. «Y este debe ser el pobre angelito. ¡Qué cosita tan preciosa! Dime, querido, ¿cómo te llamas? Este hombre grande y aterrador te está cuidando bien». Lo bombardeaba con preguntas, deleitándose con su silencio, usándolo como prueba de su teoría. Leo se encogió, escondiéndose detrás de la pierna de Silas. La furia que subió por la garganta de Silas era blanca e incandescente. Puso una mano protectora en el hombro de Leo y se irguió en toda su altura, su sombra cubriendo a la señora Finch. «El bienestar de este niño, Prudence», dijo, su voz baja y cortante como vidrio roto, «no es de su incumbencia ni de nadie en este pueblo». Compró lo que necesitaba en un silencio glacial y se fue, dejando a Prudence Finch roja de humillación y furia. La batalla estaba declarada en plaza pública. El enfrentamiento directo fue el catalizador que Thorne y la señora Finch necesitaban. La actitud desafiante de Silas era la prueba de que era un peligro, un hombre que se consideraba por encima de la comunidad y la moral. Esa misma noche, en su despacho, el alcalde Thorne redactó una carta larga y elocuente. Dirigida al juez del circuito territorial, la carta era una obra maestra de insinuación y falsa preocupación. Describía a un hacendado rico y mentalmente inestable que en su duelo se había apoderado de un huérfano mudo y traumatizado. Pintaba un cuadro de cautiverio e influencia enfermiza, solicitando formalmente una investigación oficial en nombre de la seguridad y el futuro del niño. La selló con el sello del pueblo, dándole el peso de la ley. La respuesta tardó semanas, tiempo suficiente para que la rutina en la hacienda se profundizara aún más, casi engañando a Silas con una falsa sensación de paz. Pero la amenaza llegó, no en la forma de un único juez, sino de una delegación que demostraba la seriedad de la denuncia. Un carruaje oficial se detuvo frente a la mansión, y de él descendieron 2 personas. El primero era el comisario territorial Clayton, un hombre alto, de hombros anchos, con un rostro marcado por el tiempo y una mirada cínica que ya lo había visto todo. La segunda era la señorita Albright, una mujer joven de Boston, representante de la recién formada Sociedad Territorial de Bienestar Infantil. Sus ojos eran inteligentes y serios, y llevaba un maletín de cuero que parecía contener todas las reglas del universo. Fueron recibidos por Silas en su despacho. La tensión fue inmediata. La señorita Albright, actuando como interrogadora principal, expuso las acusaciones contenidas en la carta de Thorne. Silas escuchó, con el rostro como una máscara de piedra, pero sus manos, bajo la mesa, estaban apretadas en puños. Respondió a las preguntas con hechos monosilábicos y fríos, su rabia contenida hirviendo bajo la superficie. ¿Dónde lo encontró? ¿En la cantina? ¿Qué estaba haciendo? Nada. ¿Por qué se lo llevó? Porque necesitaba ayuda. La señorita Albright lo anotaba todo, la pluma arañando el papel. «Señor Blackwood, ¿comprende usted que llevarse a un niño sin notificar a las autoridades es, en el mejor de los casos, irregular y en el peor, un delito?»
Antes de que Silas pudiera responder, la señorita Albright anunció que necesitaba inspeccionar las dependencias del niño y entrevistar al personal. Empezó por la señora Gable. La gobernanta, que había recibido a los visitantes con su habitual rigidez, se transformó en una leona defendiendo a su cría. Habló con una pasión sorprendente sobre la inteligencia de Leo, sobre su naturaleza gentil y sobre el cambio milagroso que había obrado en su patrón. Este niño no ha traído más que luz a esta casa de sombras, concluyó, sus ojos desafiando a la joven de Boston a dudar de su palabra. El clímax de la visita fue la entrevista con Leo. La señorita Albright insistió en verlo a solas, en un ambiente neutral. Silas protestó vehementemente, pero el comisario Clayton intervino. Es el procedimiento, señor Blackwood. Deje que la señorita haga su trabajo. En la soleada sala de estar, la señorita Albright se sentó en el suelo con Leo. Lo intentó todo. Le mostró tarjetas con figuras, muñecos. Le hizo preguntas con una voz suave y alentadora. Pero Leo, confrontado con una extraña que lo escrutaba, retrocedió. El trauma que lo había silenciado lo paralizó. Permaneció inmóvil, mudo, con los ojos enormes fijos en un punto distante. Para la idealista, señorita Albright, aquello era una señal terrible. El niño estaba catatónico, posiblemente de miedo. Su semblante se volvió grave. La causa de Silas parecía perdida. Cuando ya se preparaba para concluir la desastrosa entrevista, su mirada se posó en la pizarra que Leo había traído consigo de la cocina. La sostenía en su regazo. En ella había dibujado. No eran garabatos sin sentido. Era una imagen. Un dibujo simple, infantil, pero de una claridad impactante. Había una casa grande y oscura, pero de cada ventana salían rayos amarillos de luz. Frente a la casa, dos figuras de palitos. Una grande, la otra pequeña, tomadas de la mano. Y junto a ellas un rectángulo con rayas verticales. Un piano. La señorita Albright miró el dibujo durante un largo rato. Era el testimonio silencioso de un niño. Una declaración más poderosa que cualquier palabra. Retrataba miedo y oscuridad, pero también luz, seguridad y música. Su expresión profesional vaciló. Se reunieron de nuevo en el despacho de Silas. El comisario Clayton, que había escuchado el apasionado relato de la señora Gable y ahora veía el dibujo, parecía inclinado a cerrar el asunto. Pero la señorita Albright, aunque visiblemente conmovida, era una mujer de reglas. Señor Blackwood, comenzó su voz formal, el testimonio de su gobernanta y la expresión artística del niño son conmovedores. Sin embargo, la ley es clara. Usted no tiene ningún derecho legal sobre este niño. Es un pupilo del territorio. Su mutismo es una condición médica seria y usted no está cualificado para manejarla. Hizo una pausa y la sentencia cayó como una cuchilla. Por lo tanto, esta es la decisión oficial. Tiene 2 meses, a partir de hoy, para iniciar un proceso formal de adopción. Esto requerirá que el tribunal evalúe su competencia como tutor. Tendrá que someterse a entrevistas, abrir su vida privada al escrutinio y posiblemente a una evaluación de su propia salud mental. Además, enviaremos a un médico especialista de la capital para evaluar la condición de Leo. Si usted falla en cualquier etapa de este proceso o si el tribunal lo considera inadecuado, el niño será retirado de su custodia y colocado en un orfanato territorial. La amenaza era ahora oficial, legal y brutalmente íntima. Ya no se trataba de chismes o vecinos maliciosos, se trataba del sistema. Para conservar al niño que había resucitado su alma, Silas tendría que demostrar al mundo que él estaba, de hecho, vivo de nuevo. Tendría que desnudar sus cicatrices y convencer a todos de que su corazón roto todavía era capaz de amar. La partida de los oficiales del territorio dejó un silencio cargado de pavor en la hacienda Blackwood. El ultimátum no era solo una amenaza, era un desafío,
un guante arrojado contra la frágil paz que Silas había comenzado a construir. Esa noche no buscó el estupor del tequila. Se sentó en su vasto y silencioso despacho, con la chimenea apagada, con la pequeña pizarra de Leo sobre la mesa frente a él. Trazó con el dedo el contorno del dibujo infantil, la casa con luz, las dos figuras tomadas de la mano. El piano era un mapa de su nuevo mundo, un mundo que ahora estaba bajo asedio. La elección era clara y brutal: retirarse a las sombras de su luto, como había hecho durante una década, y perder al niño ante la maquinaria impersonal del sistema, o marchar hacia la luz del escrutinio público, exponiendo todas sus heridas para luchar por él. Mirando el dibujo, ese testimonio de un niño que lo veía no como un monstruo, sino como seguridad, Silas supo que no había elección. Iba a luchar. Su primera acción fue la de un hombre acostumbrado a mandar. No esperaría a que la batalla llegara a él. A la mañana siguiente dejó a Leo bajo los cuidados protectores de la señora Gable y emprendió el largo viaje a la capital del territorio. Allí buscó y contrató al mejor abogado que el dinero podía comprar, un hombre llamado Alistair Abernathy. Abernathy era un veterano de los tribunales, con cabello plateado, ojos astutos detrás de sus gafas y una reputación de ser tan brillante como cínico. En el polvoriento despacho del abogado, Abernathy escuchó la historia de Silas con una paciencia escéptica. «Señor Blackwood», dijo al final, inclinándose sobre la mesa, «seamos francos. Su caso es una pesadilla. Usted es un recluso con fama de inestable. Todo el pueblo está en su contra, lo pintarán como un loco excéntrico y el mutismo del niño será usado como prueba de que está demasiado aterrorizado para hablar. Necesitamos más que su palabra. Necesitamos demostrar sin sombra de duda que se ha convertido en un hombre diferente. La cuestión ante el juez no será si usted es rico, sino si usted está cuerdo». Las semanas siguientes fueron una febril preparación para la guerra. El primer movimiento del territorio fue la llegada del especialista de Boston, el Dr. Elias Vance. A diferencia de lo que Silas temía, el Dr. Vance no era un hombre frío y clínico. Era un hombre tranquilo, observador y profundamente amable, que abordó su tarea no como un examen, sino como una visita. Durante 3 días vivió en la hacienda, una presencia calmante que parecía notarlo todo. No sometió a Leo a pruebas formales, sino que pasó tiempo con él, observándolo interactuar con Silas, con la señora Gable, con los caballos. Pasó horas en la sala de música escuchando al niño tocar, su rostro expresando una fascinación profesional, y conversó con Silas. Largas conversaciones, en el despacho, en el porche, durante las cabalgatas. No hizo preguntas sobre la estabilidad mental de Silas. En cambio, preguntó sobre Clara, sobre Lily. No preguntó sobre el dolor de la pérdida, sino sobre la alegría de la vida que tuvieron. Forzó a Silas, con su amabilidad persistente, a desenterrar recuerdos felices, a hablar sobre el sonido de la risa de su esposa, sobre las canciones que cantaban, sobre el olor a pastel de manzana en la cocina. Por primera vez, Silas habló de su familia no como fantasmas, sino como personas vivas en su memoria. Fue una forma sutil y poderosa de terapia, y cuando el Dr. Vance partió, dejó atrás a un Silas que se sentía más ligero, más conectado con su pasado de una manera que no lo destruía. El abogado Abernathy también visitó la hacienda, transformando el comedor en una sala de tribunal simulada. Interrogó a Silas y a la señora Gable sin piedad, anticipando cada ataque que la oposición haría. «Dirán que usted está obsesionado, señor Blackwood, que está tratando de reemplazar a su hija muerta. ¿Qué responderá a eso?», preguntaba, su voz cortante. «Dirán que usted es solo una empleada leal, señora Gable, que dice lo que su patrón ordena. ¿Cómo demostrará que su opinión es genuina?».
Fue un proceso brutal, pero necesario, que los forjó en testigos preparados y resilientes. Finalmente, llegó el día de la audiencia. El Tribunal Territorial era un imponente edificio de piedra diseñado para intimidar e impresionar. Silas llegó con Leo y la señora Gable, todos vestidos con sus mejores y más sobrias ropas. Silas, que no sentía miedo de nada, sintió un frío en la boca del estómago. Leo, sintiendo su tensión, le apretó la mano con fuerza. Al otro lado del gran salón, vieron a la delegación de Garganta del Purgatorio, el alcalde Thorne, con su aire de importancia, y la señora Finch, con una expresión de piedad venenosa. El juez que presidía el caso, el honorable juez Lawrence, era un hombre de cabello blanco y rostro severo, conocido por su aversión a los sentimentalismos y por su devoción a la letra de la ley. La audiencia comenzó, y el abogado de Thorne y Finch construyó su caso metódicamente. Llamó a la señora Prudence Finch al estrado. Ella narró su versión del encuentro en la tienda, pintando a Silas como un agresor intimidante y a Leo como una víctima temblorosa. «Yo solo quería ofrecer consuelo a ese pobre angelito», dijo, secándose una lágrima falsa. Pero el señor Blackwood me miró con un odio que me heló la sangre. «El niño le tiene pánico, señoría, demasiado pánico para hablar». A continuación, el alcalde Thorne fue más astuto, usando un tono de preocupación cívica. «Nadie cuestiona el dolor del señor Blackwood», comenzó, «pero durante 10 años ha vivido como un ermitaño, evitando todo contacto humano, y ahora de repente desarrolla esta fijación por un niño de la calle. Señoría, eso no es afecto saludable, es una obsesión nacida del duelo y el aislamiento. No podemos, en buena conciencia, entregar el futuro de un niño a un hombre tan inestable». A Abernathy, el abogado de Silas, le tocó desmontar la farsa. En su contrainterrogatorio fue un cirujano. Con preguntas precisas, expuso la larga historia de chismes maliciosos de la señora Finch, y con Thorne sacó a relucir registros de una antigua disputa de tierras donde Silas había vencido al alcalde en una negociación justa. No los llamó mentirosos, simplemente reveló al juez los motivos personales y mezquinos detrás de su preocupación cívica. Entonces fue el turno de la defensa. Abernathy llamó al doctor Vance. El especialista de Boston, con su calma autoridad, presentó su informe. «El mutismo de Leo es una condición conocida como mutismo selectivo postraumático», explicó. «El niño no ha perdido la capacidad del habla, pero el habla está bloqueada por un trauma severo. En mis días en la hacienda no vi ninguna señal de miedo hacia el señor Blackwood. Al contrario, observé una dinámica de profunda confianza y seguridad. El entorno que el señor Blackwood ha creado es, en mi opinión profesional, terapéutico. La música, la rutina, la seguridad. El niño está, de hecho, comenzando a sanar». Después, la señora Gable, con una dignidad inquebrantable, describió la casa antes y después de Leo. «Durante 10 años, cuidé de una casa muerta, señoría, y de un hombre muerto por dentro. Limpiaba las habitaciones, pero el polvo que importaba estaba en el alma de mi patrón. Este niño entró en esa casa y fue como si abriera las ventanas por primera vez. Trajo música, trajo propósito. No solo le dio al señor Silas una razón para vivir, le dio el permiso para hacerlo. Finalmente Silas caminó hacia el estrado, cada paso resonando en el silencio del tribunal. Abernathy lo guió con preguntas, pero las respuestas vinieron de un lugar profundo, de una década de dolor reprimido. «Es verdad lo que dijo el alcalde Thorne», comenzó Silas con voz firme. «Durante 10 años fui un fantasma. Construí muros alrededor de mi corazón tan altos que ni yo mismo podía salir. No vivía, solo existía». Hizo una pausa mirando a Leo. «Entonces, esa noche,
en el lugar más improbable, escuché una canción que pertenecía solo a mi esposa, tocada por un niño que no debería conocerla. No sé cómo explicarlo, pero fue como si una llave girara en una puerta cerrada hace mucho tiempo, y por primera vez sentí algo que no era dolor, era esperanza. Se volvió hacia el juez Lawrence. Señoría, sé lo que están pensando, que estoy tratando de reemplazar a mi hija. Nadie podrá reemplazar jamás a mi Lily. Lo que estoy tratando de hacer es darle un futuro a un niño que no lo tiene, y al hacerlo, él me ha devuelto el mío. Es mudo, sí, pero me ha enseñado lo que es sentir de nuevo. Me ha enseñado que un corazón puede romperse en 1000 pedazos y aún así encontrar espacio para un nuevo amor. Lo que le pido a este tribunal no es piedad, es la oportunidad de ser el padre que este niño merece. La oportunidad de darle, legalmente, el hogar y el amor que él, milagrosamente, ya me ha dado a mí. Un profundo silencio se instaló en el tribunal. Cuando Silas terminó, Abernathy se levantó. Señoría, la defensa quisiera presentar una última prueba. Se acercó al juez, sosteniendo un objeto enmarcado. Era la pizarra de Leo. Leo no puede hablar en este tribunal, pero ya ha dado su testimonio. El juez tomó el marco y miró el simple dibujo durante un largo tiempo. Vio la casa oscura, la luz en las ventanas, las dos figuras tomadas de la mano, el piano. Levantó la vista y miró a Silas y a Leo, luego a la delegación de Garganta del Purgatorio, sus rostros avinagrados de presunción. El juez Lawrence carraspeó y su voz llenó la sala. Las circunstancias que trajeron a este niño a la casa del señor Blackwood son, de hecho, altamente irregulares. Hizo una pausa y los corazones de Silas y la señora Gable se desplomaron. Sin embargo, continuó el juez, las evidencias de un entorno seguro, afectuoso y de hecho sanador son abrumadoras. Lo que este tribunal ve no es la obsesión de un hombre en duelo, sino el nacimiento de una familia de las cenizas de la tragedia. Miró con severidad a Thorne y Finch. Y este tribunal no aprecia cuando las disputas personales y los chismes maliciosos se disfrazan de preocupación cívica y desperdician el tiempo de la ley. Golpeó el mazo. El sonido fue final, definitivo. Petición de adopción concedida. La custodia de Leo, a partir de este momento, se concede de forma permanente y legal a su padre, el señor Silas Blackwood. Caso cerrado. La victoria era total. Thorne y Finch se quedaron petrificados, humillados públicamente. Silas, aturdido, sintió la mano de Abernathy en su hombro y escuchó los sollozos de alegría de la señora Gable. Se arrodilló frente a Leo y por primera vez no vio a un huérfano que había rescatado, sino simplemente a su hijo. Y en el rostro del niño, una sonrisa lenta y radiante se abrió, una luz que desterró para siempre las últimas sombras del corazón de Silas. El viaje de regreso desde la capital fue una travesía silenciosa hacia un nuevo mundo. El aire dentro del carruaje ya no estaba enrarecido por la tensión, sino lleno de un alivio tan profundo que era casi palpable. La señora Gable, que había mantenido una postura de acero durante toda la prueba, se permitió llorar en voz baja, lágrimas de pura alegría y gratitud que secaba con un pañuelo de lino. Silas permanecía callado, como siempre, pero era un silencio diferente. El peso que había llevado sobre sus hombros durante 10 años, la armadura de amargura y aislamiento, se había desvanecido, dejando en su lugar una quietud pacífica. Sus ojos ya no escudriñaban el mundo con desconfianza, sino con una nueva claridad. Y a su lado, acurrucado contra su brazo, estaba Leo, quien por primera vez desde que Silas lo conociera, parecía haberse dormido profundamente en un vehículo en movimiento, una señal de confianza absoluta. Cuando su carruaje pasó por la calle principal de Garganta del Purgatorio, la noticia de su victoria ya había llegado, traída por jinetes más rápidos.
La reacción del pueblo fue un testimonio del cambio sísmico que había ocurrido. La gente ya no se escondía. Salían a las puertas de sus tiendas y casas, y las miradas ya no eran de sospecha o escarnio, sino de un respeto recién descubierto, casi de admiración. Hombres que antes se habrían burlado de Silas, ahora se quitaban el sombrero en un gesto de deferencia. Las mujeres, que antes cuchicheaban sobre el loco recluso, ahora sonreían tímidamente. El alcalde Thorne y la señora Finch no estaban por ninguna parte. Se habían recluido en sus casas para lamer las heridas de su humillación pública. Silas no sintió triunfo sobre ellos, solo una vaga piedad. Su batalla no había sido contra ellos, sino contra sí mismo, y había vencido. Esa noche, de vuelta en la hacienda, Silas llamó a Leo a su despacho. Sobre la mesa de caoba pulida había un regalo, un pequeño diario encuadernado en cuero azul oscuro y una pluma de plata. Silas abrió el diario en la primera página. Con su caligrafía fuerte y elegante, había escrito 2 palabras: Leo Blackwood. El niño miró el nombre durante un largo tiempo. Luego, con el dedo índice, trazó cada letra, como si tocara algo sagrado. Era su identidad, su futuro, su pertenencia, sellada en tinta. Levantó la vista hacia Silas, y en su rostro no había solo una sonrisa, sino una promesa. Era ahora y para siempre un Blackwood. 2 años después, 2 inviernos vinieron y se fueron, 2 veranos maduraron el maíz en los campos de la hacienda, y con cada estación que pasaba, la casa Blackwood aprendía a respirar más profundo. El polvo del luto se había asentado para siempre, reemplazado por el polvo del trabajo y de la vida. La mansión, antes un mausoleo, ahora era simplemente un hogar. Las fundas blancas que cubrían los muebles fueron quemadas en la chimenea, y las habitaciones, antes oscuras y frías, ahora estaban llenas de luz solar y del sonido de pasos. El sonido más constante, sin embargo, era la música. El piano en la sala de música era el corazón palpitante de la casa. Leo, ahora con 10 años, pasaba horas allí, sus manos moviéndose sobre las teclas con una familiaridad y un talento que seguían asombrando. Pero ya no tocaba solo. A menudo, Silas se sentaba a su lado. Sus propios dedos, antes rígidos y vacilantes, habían redescubierto la alegría de tocar. Tocaban duetos sencillos, las melodías de Clara mezclándose con nuevas canciones, llenando la casa con una armonía que era tanto musical como espiritual. Y había un nuevo sonido, uno que la señora Gable pensó que nunca volvería a oír: la risa de Silas. Una risa profunda que comenzaba en su pecho y llenaba la habitación, generalmente provocada por alguna travesura silenciosa de Leo. Silas se había convertido en padre en todos los sentidos de la palabra. Era una presencia constante y tranquilizadora en la vida de Leo. Le enseñó a cabalgar, no en el imponente cuervo, sino en un pony manso que había comprado especialmente para su hijo. Las tardes las pasaban en los pastos, Silas guiando al pony, Leo sujetando las riendas con una concentración feroz. Las noches, que antes eran un abismo de soledad para Silas, ahora estaban llenas de la lectura de libros de aventuras junto a la cama de Leo. La voz de Silas dando vida a historias de piratas y exploradores. Leo, por su parte, florecía bajo ese sol de afecto y seguridad. Aunque todavía era un niño de pocas palabras, su silencio ya no era una prisión de trauma, sino una naturaleza contemplativa. Se comunicaba con fluidez con su pizarra, con gestos y, sobre todo, con sus ojos expresivos y con la música. La curación era un proceso lento, un río subterráneo corriendo hacia el mar. Y el estallido final llegó de forma inesperada. Una tarde de otoño, Silas estaba reparando una pieza pesada de un molino de viento en el granero. La pieza resbaló y cayó, atrapando su pierna bajo el peso del metal. El dolor fue agudo e intenso, no podía moverse. Leo,
que jugaba cerca, vio el accidente. Corrió hacia su padre, intentando empujar el metal, pero no tenía fuerza. El pánico se reflejó en su rostro. Los otros trabajadores estaban lejos, en el campo. Tardarían mucho en oír sus gritos, si es que los oían. El miedo a perder a Silas, la única persona que tenía en el mundo, el ancla de su vida, se convirtió en una fuerza abrumadora, más poderosa que el trauma que había sellado sus labios durante tanto tiempo. Abrió la boca, un torrente de aire y desesperación subiendo de sus pulmones. Y una palabra, una única palabra, rasgó el silencio de años. Una palabra que era al mismo tiempo un grito de auxilio y una declaración de amor. ¡Papá! La palabra salió ronca, extraña, el sonido de una cuerda vocal que no se había usado en años, pero fue clara, fue poderosa, conmocionó tanto a Leo como a Silas. El niño se quedó paralizado por un instante, sorprendido por el sonido de su propia voz. Y entonces gritó de nuevo con más fuerza: ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡Mi papá! El grito resonó por toda la hacienda. Silas, olvidando el dolor en su pierna, miró a su hijo con un asombro que se transformó en una alegría pura y abrumadora. El hechizo se había roto, no por un médico o un tratamiento, sino por el poder del amor. Cuando los trabajadores llegaron corriendo y lo liberaron, Silas ignoró la pierna herida y simplemente atrajo a Leo en un fuerte abrazo, el rostro hundido en el cabello de su hijo, las lágrimas mojando los hombros de ambos. A partir de ese día, la casa se llenó no solo de música, sino también de palabras. La voz de Leo, al principio vacilante, se hizo más fuerte cada día, a medida que redescubría la alegría de nombrar el mundo que lo rodeaba. La memoria de Clara y Lily también encontró su lugar de paz. Ya no eran fantasmas de dolor, sino presencias amadas. Silas le contaba a Leo historias sobre la madre divertida y la hermanita traviesa que nunca conoció. Juntos revivieron el jardín de rosas, y todos los domingos llevaban un ramo para colocarlo sobre las lápidas de mármol blanco en el pequeño cementerio familiar, no como un acto de luto, sino como una celebración de la continuidad de la vida y del amor. La transformación de Silas se extendió más allá de las puertas de la hacienda. Inspirado por el viaje de su hijo y el trabajo de personas como la señorita Albright, usó su vasta fortuna para crear la Fundación de Música y Esperanza Clara and Lily Blackwood. La fundación se dedicaba a apoyar orfanatos en todo el territorio y especialmente a financiar a profesores de música y médicos para niños que, como Leo, habían sufrido traumas. La tragedia personal de Silas se transformó en un legado público de bondad, su dolor redimido en un propósito mayor. Nuestra escena final tiene lugar varios años después. Leo, ahora un joven adolescente de unos 13 años, ya no es el niño frágil de la cantina. Es un joven alto y de aspecto serio, aunque sus ojos todavía guardan una sabiduría tranquila. Está en la sala de música, al piano, y la luz dorada del atardecer entra por las ventanas. Silas, con algunas canas más en el cabello, está sentado en su sillón favorito, leyendo un libro, pero en realidad solo escuchando. La melodía que Leo toca no es de Clara, ni de ningún maestro clásico. Es algo nuevo, una composición suya, compleja, llena de giros, pero fundamentalmente esperanzadora. Cuando la última nota se desvanece en el aire, Leo se vuelve hacia su padre y sonríe. «¿Qué te pareció?», pregunta su voz, ahora clara y firme. Silas cierra el libro y mira a su hijo, un amor inmenso y tranquilo en su rostro. «Me pareció que, si tu madre pudiera escuchar esto, diría que el piano finalmente ha encontrado a su verdadero maestro». Leo se levanta y va hacia la ventana, mirando el vibrante paisaje de la hacienda. «Es un buen lugar para vivir», dice, más para sí mismo. Silas se une a él, poniendo una mano en su hombro, ambos uno al lado del otro, iguales en altura. «Sí», asiente Silas, «es un hogar». Mira el rostro de su hijo.
el niño que encontró en un infierno y que lo guió de vuelta a la vida. Tú lo convertiste en un hogar, Leo. Tú lo trajiste de vuelta. Y allí se quedan, padre e hijo, mirando el futuro que construyeron juntos, un futuro que se extiende, vasto y prometedor como el cielo del oeste, mientras los suaves ecos de la música de un niño llenan la casa, un testimonio eterno del poder redentor del amor. A continuación, tenemos dos historias increíbles esperándote. Simplemente haz clic en una de las imágenes que aparecen en la pantalla para comenzar el próximo viaje.